8 de la mañana con 14 minutos y hoy estamos con María Isabel Cordero, directora de Sendas. ¿Qué tal, María Isabel? Muy buenos días. Buenos días, Germán. Buenos días a todas y a todos que nos escuchan al otro lado. En Super 949, en donde pues era un espacio abierto para diferentes situaciones, pero hablamos ya hace casi 20 años más o menos, ¿eh? Sí, hablamos casi hace 20 años, siquiera unos 18. Exactamente. ¿Cuál es la función de Sendas, María Isabel? Bueno, muchas gracias por el espacio. Primero, siempre es un gusto volver a la casa de Tomebamba y Super 9. Sendas es una organización que recién cumplió 35 años de vida institucional. Estamos en este año de celebración y nuestra función sobre todo es aportar a transformaciones estructurales a nivel de la sociedad, a través de incidencia en políticas públicas, a través de la educomunicación, a través de procesos de fortalecimiento organizativo y también de capacitaciones a nivel de líderes y lideresas. Justamente promoviendo los derechos humanos, la igualdad de género, la dignidad, sí, y la justicia más allá de esta justicia legal, ¿no?, que nos está fallando muchísimo hoy en día. ¿No existe la justicia para ti como debería ser? No, está incumpliendo totalmente sus labores. Vemos que cada vez es más compleja. Vemos esto lamentablemente no solo en los casos de violencia basada en género, que en el país tenemos unas cifras elevadísimas. Por ejemplo, solo el 5% de los delitos sexuales que son denunciados llegan a ser judicializados. Pero además vemos una serie de fallas en el sistema judicial hoy en día, ¿no? O sea, es complejo. Cuando hablamos de delitos sexuales, no solamente es la violación. No solamente es la violación. El Código Penal estipula un conjunto de delitos sexuales que van desde diferentes formas de acoso. Por ejemplo, un delito sexual es exponer a pornografía a niños y niñas, ¿sí? También es la explotación y la trata sexual. Y también es la violación, como la expresión más compleja de la violencia que podemos tener las mujeres. Y de acuerdo a lo que tú has investigado y a toda tu gran trayectoria y conocimiento, ¿por qué se da este tipo de situaciones? ¿Falta de educación? ¿Falta de comunicación? Yo no creo que existe una sola razón. Okay. Sí, la violencia basada en género es una consecuencia de múltiples factores que nos rodean. Obviamente viene de una construcción sociocultural muy fuerte y también de relaciones de poder mal manejadas, mal estructuradas y también bajo esta necesidad, digamos, de someter y de controlar al otro. Uh-huh. Sí, en Ecuador, por ejemplo, 7 de cada 10 mujeres han vivido violencia basada en género. Hay una violación cada hora, según la Fiscalía, es decir, en base a lo que se denuncia. No sabemos exactamente cuál es el dato en relación a lo que no se denuncia. Y hay un femicidio al día en este país, es decir, cada día un hombre, un esposo, un novio, un conviviente, un amante, mata a su pareja. Terrible, realmente, créeme que se me eriza un tanto la piel, cifras alarmantes. ¿Por qué el hombre llega, voy a decirlo como un poco vulgarmente, y disculpen amigos, por qué el hombre pierde la cabeza, digamos, y comete un acto de esta naturaleza, un femicidio? Bueno, hay una antropóloga feminista que se llama Rita Segato, okay, que yo invito a todo el mundo a que revise sus publicaciones, porque claro, muchas de las personas que nos escuchan dicen, bueno, esos datos son inventados, son exageraciones, no ha de ser así. O sea, las feministas nos están diciendo esto solamente para alarmarnos, para escandalizar. Pero cuando uno primero ve los datos que el mismo INEC publica en el Ecuador, luego que Aldeas SOS con geografía crítica también publica sobre los datos de femicidio en el país, pero también cuando lee e investiga un poco más a esta autora, por ejemplo, como es Rita Segato, en donde ella nos plantea que efectivamente a los hombres se les
educa bajo la premisa de que ellos tienen que educar, que ellos son aquellos sujetos que tienen que mantener el status quo, el control y el poder sobre lo que efectivamente les rodea. Como un patriarcado, más o menos. Es que sí, eso es el patriarcado, en parte. El patriarcado es eso. El patriarcado va más allá porque no solo te dice tiene que controlar a ciertos sujetos, sino que tiene que controlar todo en el sistema. Todo, tiene que controlar las políticas, las dinámicas económicas, tiene que controlar las normas, las leyes y obviamente tiene que controlar a los sujetos. Y ahí viene todo el tema de qué tipos de sujetos, y los sujetos femeninos son los sujetos que necesitan mayor control. Porque no hay esta lógica de vernos como pares, como iguales. Entonces, Rita Segato lo que nos dice es, entonces, bajo esta dinámica de concebirse a sí mismos como sujetos reguladores de otros, como sujetos obligados a educar, a controlar, a manejar lo que hace el otro, la violencia se vuelve el mecanismo de control, porque efectivamente no encuentran otra forma de regular a las mujeres, de controlarnos. Porque obviamente también somos personas y sujetos pensantes, con criterio propio y también con libre albedrío. Entonces no es que seamos así como animalitos que puedes domesticar. Entonces a eso está aterrizándose una comunidad, un número de personas, de hombres, lamentablemente, que hay que decir esto de no son todos, pero sí son muchísimos. Y eso es, en cierta manera, como una parte hereditaria, es decir, si el hijo le ve a papá, que papá pues tiene este tipo de actuación, yo también cuando me case. Definitivamente, se aprende porque es un ejercicio cultural. Es un ejercicio cultural en donde en ciertas sociedades, sobre todo aquellas sociedades más fundamentalistas, más religiosas, más conservadoras, son en donde la violencia contra las mujeres, contra los cuerpos femeninos, contra los cuerpos más vulnerables, porque también ahí tenemos que reconocer a los niños, a las personas con discapacidades, son quienes están sufriendo más violencia y más control. Hoy estamos con María Isabel Cordero, directora de Sendas, tocando estos temas que realmente no se los toca, o sea, este tipo de entrevistas y luego que será un podcast, son situaciones que la comunicación misma como que las deja un poco de lado, así mismo es, y hemos de ver qué pasa, qué pasaría, por qué le mataría, algo ha de haber hecho, etcétera, ¿no? Sí, y eso que llevamos 35 años hablando de esto, ¿sí? O sea, no es un tema nuevo. Ahora el mismo Estado se ha comprometido en generar, digamos, un aparataje para prevenir, atender, erradicar la violencia basada en género. Tenemos un marco legal, tenemos un viceministerio de la Mujer y Derechos Humanos, una ley orgánica integral y, bueno, rutas de prevención, también rutas de atención, de acceso a justicia, pero realmente, por ejemplo, esta justicia, como comentábamos hace un momento, es bastante escasa, casi no se alcanza, y peor aún cuando hablamos de reparación, es decir, ¿qué pasa con la víctima después de esto? ¿Qué pasa con esa mujer que ha sido violada? ¿Qué pasa con la familia, con los hijos de una mujer que ha sido asesinada por su pareja? Entonces no hay, porque la reparación no existe prácticamente en el país. Pero además creo que pese a que se diga mucho y se haga mucho en las redes sociales y en los medios de comunicación, sigue faltando elementos complejos, o sea, necesarios, urgentes, como es la educación sexual integral, por ejemplo, desde que eres muy pequeño, en donde también aprender a manejar las emociones, en donde reconocer al otro como sujeto igual a ti, tu par, no como ese sujeto que necesita control. Ok, y un control se lo vuelve total, físico, psicológico, es decir, que no solamente la violencia va por el asunto físico, sino también la violencia es una violencia psicológica, una violencia diaria que va hasta cierto punto, diría, hasta tratar de anular a la persona. Totalmente, y así empieza. O sea, el círculo de la violencia empieza con la violencia psicológica, pero como tú decías hace un momento,
Si es que en un ámbito familiar uno crece viendo violencia, piensa que la violencia es lo normal, piensa que el sometimiento del padre a la madre es un ejercicio natural y que así tiene que ser. Y a eso se le ve sumado una serie de configuraciones, como esto de que te hacen creer que marido es que pegue nomás, es la cruz del matrimonio, es lo que te toca vivir, ya ha de cambiar. Vamos, hazle una pausita a esto, porque estamos con una experta que es María Isabel Cordero. Y siempre te digo, en todos tus años de experiencia, el hombre cambia, el hombre realmente cuando comete un acto de violencia y promete cambiar, dice, no, estaba con tragos encima, estaba con la cabeza caliente, soy celoso, no soporté esto, pero voy a cambiar. A ver. No cambia. Así, no cambia. No cambia. Imposible. ¿Ves? No es imposible, pero es muy difícil que cambie. Sí, porque... bueno, en todo el proceso de denuncia y de reparación, como decía hace un momento, que es lo que enmarca la ley, muchos de los jueces envían a los hombres a que hagan terapia, a que trabajen en círculos de masculinidades sanas, que aprendan a manejar su control de ira, control de emociones, en fin. Pero es muy complejo que esa persona cambie. Primero porque requiere un proceso bastante largo. O sea, estamos hablando de hombres adultos que han naturalizado sus expresiones de violencia, que piensan que esa es la única forma de hacerlo y que nunca han tenido otra forma de manejar sus emociones, ni se les ha enseñado, ni han procesado de otra forma sus emociones. Y que cambien con esa pareja a la que ya han violentado muchas veces es bastante complejo. Tal vez con otras parejas, tal vez saliendo de ese sistema, tal vez, no sé, cambiándose de ciudad, cambiándose completamente de vida, esa persona le sea más fácil realmente como que rehabilitarse, porque lo que estamos hablando de un agresor es que necesita un proceso de rehabilitación, y ese proceso de rehabilitación es bastante complejo. Exactamente. María Isabel, ¿por qué se dan los casos de femicidio? ¿Cuáles son las principales causas en las que el hombre toma esta decisión? Oye, y vemos diariamente, recientemente hay este señor que le sigue a su esposa y se baja del auto en Guayaquil, o sea, le dispara, luego él se mata, o sea, una situación que nos asusta, igual lo que acaba de pasar en México. Bueno, esto fue de la suegra a la nuera, debes haber visto, le dispara 6 tiros a la nuera y el hijo, ¿qué te pasa, mamá? Si es nuestra familia. No, dice, ella no es nuestra familia, vos eres mi familia. Y el chico mexicano, pues que estaba con su hijito y era visitada por su mamá, la mamá pues tuvo toda la oportunidad. El hijo está siendo en este momento acusado por no haber avisado rápido a la policía lo que hizo su madre con su esposa. Esperó que se vaya y esta violencia también está como que más insertada que nunca, violencia que vemos cuando manejamos el auto, gente que se baja y quiere pelear o peores cosas. A ver, yo sí creo que hay que separar las formas de violencia. Muy bien. ¿Sí? Y sí, por ejemplo, yo sí creo que en nuestro contexto hoy en día los índices de violencia en general han subido alarmantemente. Eso es innegable. Puede decir el gobierno lo que sea, pero nunca hemos tenido picos de violencia tan altos en el país. Sí, estamos hablando de entre 11 y 13 homicidios al día, producto de la violencia de los GDOs, de las pandillas, de justo estas explosiones de ira y de descontrol que hay porque te rebasa el carro y se baja un sujeto y te mete un tiro. O sea, eso está pasando, eso nos está pasando. Y efectivamente esa ira también puede ser producto de un sistema que realmente no está preocupado, no está centrado en el ser humano. O sea, este rato el sistema
te valora en relación a tu capacidad de consumo que tienes, a qué tan visible eres en redes sociales, a qué tan poderoso puedes llegar a ser, a qué tanto reconocimiento público, social o familiar logras tener a tu escala de logros, ¿sí? O sea, y realmente cuando no cumples todos esos estereotipos, porque para mí son solo estereotipos, la frustración, el enojo explotan. Además va de la mano también de que estamos viviendo en un contexto en donde no podemos satisfacer ni siquiera nuestras necesidades más básicas, ¿no? O sea, la pobreza está exacerbada, los precios suben brutalmente, el desempleo es cotidiano, o sea, hay demasiado contexto en donde el ser humano se está viendo como que amenazado. Y ese es un tipo de violencia que tenemos que analizarlo en ese contexto, en estas condiciones en concreto. Pero la violencia de género es una violencia histórica, es una violencia que se ha dado desde siempre y es una violencia que se expresa en el ámbito íntimo y familiar, en donde se supone que deberías estar protegida, resguardada, valorada, considerada, y eso no se da. Entonces imagínate lo que es pensar que tú estás durmiendo con tu enemigo y que es muy probable que ese sujeto con el que te casaste, con el que te tienes hijos, con el que hiciste un proyecto de vida, tiene cosas en su cabeza que tú desconoces absolutamente y que el día menos pensado él no puede manejar esas emociones y te mata. Y luego mata a tus hijos y se mata a él. ¿Sí? Entonces eso es lo que estamos enfrentando. ¿Por qué se da? Por justamente lo que decíamos al empezar el programa. A los hombres se les construye, se les educa, se les forma con la idea de que tienen que controlar, que tienen que a mí me haces caso. A mí me haces caso. Y a mí me obedeces. Es lo que yo digo. Porque, y punto. Y punto. Y no es así. Para nada. Para nada, para nada. O sea que la institución del matrimonio también se va como que complicando, ¿no? O sea, yo recién estoy como que saliendo nuevamente. Tuve un cambio en la pandemia y hasta ahí paré la fiesta y las cosas y cambié. Pero me encuentro con muchísima gente, y amigos y amigas y chicos y chicas, y créeme que es complicado escuchar decir, oh, ok, estoy casado, estoy bien. Mucha gente está separada y divorciada. Sí, pero justamente porque se dan, a ver, cuando tú te encuentras en lo cotidiano, muchas veces descubres que esa persona con la que te casaste ya no es la misma persona con la que te casaste. Y es lógico, las personas cambiamos, evolucionamos, estamos en constante transformación. Lo ideal sería que siempre sea para bien, no siempre te transformas para bien, hay veces que también involucionas, ¿no? O sea, vuelves a, no sé, a prácticas que no son sanas, a perder la capacidad de diálogo con la persona con la que convives, pero sobre todo viene de este ejercicio constante de frustración, de no poder resolver los problemas estos de este contexto sociocultural que son tan complejos, pero también viene de que hoy en día tienes toda una red tras de ti que te dice que está bien que seas violento, que está bien que domines, que está bien que golpees, porque las mujeres ahora quieren mucho, porque las mujeres ahora, no sé, están soñando con ellas tener el poder y el control, por ejemplo. Que las mujeres son tóxicas. Que las mujeres son tóxicas, que las mujeres, o sea, esta idea de que, y es algo que yo converso mucho con amigos, pero también en otros espacios académicos, es esta fragilidad masculina, ¿sí? En donde los hombres piensan que las mujeres van a tomar el control sobre sus vidas, que sugerirles cualquier cosa, que plantearles cualquier cosa es que queremos tomar el control. Entonces viene esta ansiedad, no, yo no voy a dejar que tomen el control sobre mí. Y claro, hay una serie de narrativas, digamos, que hoy en día nos están evidenciando que hay una sociedad brutalmente enferma en este contexto, y ahí es donde tenemos que empezar a trabajar.
Y, por ejemplo, ayer conversaba con mis hijos y lo complejo que es que a los niños no se les enseña a manejar sus emociones. Los hombres están formados, o formamos hombres, y ahí hay que decirlo así frontalmente porque todos somos educadores y educadoras, formamos hombres que no aprenden a manejar, a controlar, a distinguir sus emociones. Entonces los hombres tienen miedo, son violentos, tienen tristeza, son violentos, tienen enojo, son violentos, tienen angustia, son violentos. O sea, entonces, ¿dónde está su posibilidad de dejar que las emociones les atraviesen y poderlas vivir y sentir plenamente? Porque en nuestra sociedad, un hombre que vive sus emociones se lo cataloga inmediatamente de femenino y de frágil. Uh-huh. Es decir, tenemos que trabajar desde la niñez mismo, y hay muchas madres de familia o abuelitas que nos escuchan, y tener una educación diferente, una educación igualitaria, una educación de respeto, una educación de amor, porque dicen que somos lo que fuimos de niños, y que los niños, lo que fuimos nosotros de niños, nos vemos reflejados como adultos. Sí, pero también reconocer que no solo las madres y las abuelitas educan. Okay. Los padres, los hombres de las casas también educan. O sea, está demostrado estadísticamente que 7 de cada 10 niños que vivieron violencia en sus hogares se vuelven agresores. ¿Por qué? Porque aprendieron de sus papás a ser agresores. Y 5 de cada 10 niñas se vuelven sumisas y dejan, o sea, y permiten ser agredidas. Cuando tú hablas de sumisa, ¿cómo se puede catalogar a una persona sumisa? Esa persona que no cuestiona, que obedece, que permite que los otros tomen decisiones sin ser consultada, que se deja controlar. Esa es una persona sumisa. Entonces, en nuestro contexto, eso es lo que se espera de las mujeres en muchos casos. Pero está es muy alejado a la realidad. O sea, los seres humanos por naturaleza no somos sumisos. No importa si eres hombre o eres mujer, la sumisión no es no está en nuestro ser. O sea, todo el tiempo somos sujetos pensantes, racionales, que nos atraviesa un conjunto de emociones, y esa forma de ser en nuestra naturaleza también es lo que hace que cuestionemos lo que nos rodea, que no estemos conformes con una serie de condiciones. Si no, no avanzaríamos en nada. Hoy estamos con María Isabel Cordero, directora de Sendas, y muy interesante este tipo de pláticas que lo que se trata estos espacios también es de mover un poco las conciencias, de saber que hay mucha gente, hay muchas parejas, muchos señores, muchas señoras que están atentos siempre a este programa. Y bueno, y la situación se complica porque hace 20 años, cuando conversábamos de esto, no había tanto poder de las redes sociales. O sea, era el teléfono normal, celular, el beeper y un mensaje. Pero ahora, con las redes sociales y todo eso, ha cambiado, y no diría para bien, en lo que estamos conversando, ¿ah? Sí, no, realmente la situación es bastante compleja, y bueno, justo por eso nació este espacio el día de hoy, porque queríamos conversar un poco también de esta llamada manósfera, ¿no? Manósfera, de este espacio, digamos, bastante orgánico que hoy en día está en las redes sociales, y que es realmente círculos de hombres que están conversando sobre sus inconformidades, sobre sus malestares de ser hombres hoy en día. Y en ese ejercicio que es, digamos, hasta ahí suena bien, ¿no? Suena lo correcto, porque está bien hablar de lo que nos incomoda, está bien buscar grupos de pares en donde poder, no sé, procesar, expresar, tramitar nuestras emociones. Pero en estos espacios, en esta famosa manósfera, también se ha ido configurando una suerte de motivación hacia la violencia basada en género. Entonces, la mayoría de los grupos en donde está la manósfera lo que hacen es enseñar, sobre todo a hombres jóvenes y adolescentes, a cómo violentar, a cómo acosar, a cómo controlar a las mujeres, a
con una narrativa que incluso plantea que las mujeres ya no deberían tener derechos. Y fíjate, es tan fuerte, ha transgredido tanto este ejercicio que vos este rato oyes a influencers famosos, a asesores políticos de Trump incluso, decir que las mujeres ya no deberían votar. O sea, que se debería quitarles de nuevo el derecho al voto. Como hace 100 años. Como hace 100 años, que deberían quitarles el derecho a la educación y que el Estado está desperdiciando recursos en la educación de mujeres, porque las mujeres deberían volver al espacio privado. Entonces, imagínate esta cosa tan peligrosa, ¿no? O sea, se supone que deberíamos avanzar hacia un estado de igualdad, hacia un mundo globalizado, en igualdad de condiciones entre las personas, hombres, mujeres, entre las etnias, razas, entre las condiciones socioeconómicas. Pero este rato tienes un colectivo de hombres, diferentes grupos en redes sociales que están hablando de estos temas. Y que aún es más peligroso, porque incluso están dando clases de cómo violar. Ah, caramba. O sea, si es que alguien pone en el buscador estas palabras, pues le van a aparecer. Sí, más que en el buscador son redes, por ejemplo, que están en Telegram, son grupos de Telegram, grupos de Messenger a través del Facebook, grupos de WhatsApp, pero también comunidades en línea, ¿no? Hay streaming on live sobre estos temas, hay líderes que tienen canales ya en TikTok, en YouTube, que te dicen, bueno, cómo seducir a las mujeres, cómo esto de, las energías masculinas tienen que estar encima de las energías femeninas, las mujeres olemos la energía masculina y queremos hombres masculinos, y ser masculino es esto, ¿no? O sea, solo te construyes. A las mujeres les gustan los chicos malos. A las mujeres les gustan los chicos malos. Además, por ejemplo, también replican esto de que las mujeres dicen no, pero en el fondo quieren decir que sí. Entonces hay que obligarles a que terminen diciendo el sí. Y cuestionan mucho el tema del consentimiento, cuestionan mucho la capacidad que tenemos las mujeres para decir que no queremos algo. ¿Se puede considerar un acto violento cuando en una pareja la mujer dice, o sea, no quiero tener sexo? No, hoy día no quiero, hoy, claro. Y el hombre trata... obliga. Obliga. Incluso obliga. Es un acto ya de violencia. Es violencia sexual. Okay. Dentro del matrimonio puede haber violencia sexual, o sea, puede haber una violación dentro del matrimonio. No es que porque es tu pareja tú tienes la obligación de siempre querer, de siempre decir sí. Si tú no quieres y tu marido te obliga, es violación. Muy bien, amigos. Vamos también a dejar, Isabel, las líneas abiertas. Es importante saber qué piensan nuestros amigos de esta conversación tan importante con la directora de Sendas, María Isabel Cordero, cuya función es básicamente desde hace mucho tiempo concientizar, tratar de que vivamos en paz, en armonía, en equilibrio, y qué tan difícil que está, María Isabel, ¿no? Ay, sí, está difícil, pero ahí le damos. Ya. También en cierto momento, ustedes también son vistas, ¿no? Por algunos grupos, ¿no? Voy a decir una palabra que no la quiero decir, pero tengo que decirlo, pues dicen, no, ahí están las feminazis, no, con ellas no, ellas solo protestan, hay una opinión de alguna gente, ¿no? Que sobre todo en redes sociales cuando ustedes realizan plantones o protestas. Sí, y ahí está una cara más de la violencia. O sea, es eso, el odio por el odio. Y justamente viene de también el desconocimiento que hay sobre lo que es ser feminista, lo que busca el feminismo como una corriente filosófica y política, porque claro, dicen, es que el feminismo, nada de feminismo y machismo. No, son cosas completamente diferentes, ¿sí? Todo lo que hemos conversado antes de este tema, estamos hablando de machismo, o sea, una sociedad que justifica el control de un sujeto sobre otro, en concreto de los hombres sobre las mujeres, es una sociedad machista.
Ujú. Y todas las expresiones del machismo son estas formas de violencia y control que hemos hablado. El feminismo lo que plantea realmente es, primero, que todas las personas somos iguales y que tenemos que trabajar por sobre todas las cosas para alcanzar esa igualdad, no solo en lo formal, o sea, no solo en lo que dice la ley, porque todo el mundo dice, pero sí ya tienen iguales derechos. Sí, tenemos iguales derechos, pero las condiciones sociales no nos permiten alcanzar esa igualdad de derechos. O sea, si las mujeres este rato estamos trabajando entre 16 y 24 horas más a la semana que los hombres, ¿a qué horas vamos a estudiar, por ejemplo? ¿A qué hora podemos hacer una maestría? Si es que tenemos el privilegio de terminar la universidad, ¿sí? O ¿a qué horas podemos dedicarnos al autocuidado? Ok, perfecto. O así, un ejemplito nomás. Así, un poquito nomás. Estamos con una llamada telefónica y estamos con una dama, señorita, ¿cómo está? ¿Cuál sería su opinión, inquietud con nuestra invitada María Isabel Cordero? Buenos días. Buenos días, señores periodistas y a la licenciada. Solamente un comentario para indicarles. Lo que pasa es que hablamos mucho de las mujeres, de la igualdad, completamente de acuerdo. Debemos tener más oportunidades y no al contrario. Pero también aquí me viene una duda. ¿Por qué siendo mujeres entre el mismo género tenemos a veces esas confrontaciones o tenemos problemas de envidias, de celos en el campo laboral o en el campo familiar, en donde de pronto una misma mujer no permite que haya esa superación de otra mujer, en donde no hay un respeto de pronto a las líderes mujeres, todavía no hay ese espacio, me parece, para las mujeres. Yo soy profesora y quiero, por ejemplo, comentar el caso de la profesora agredida en una institución educativa, en donde, por ejemplo, aquí sí me llama la atención, donde la coordinadora zonal, que también es mujer, nunca se pronunció ni nunca se dijo nada. Entonces, yo creo que en ese sentido también nosotros sí estamos desprotegidas, aparte de lo que es laboral como sociedad mismo, y cómo nosotros podemos empoderarnos, cómo nosotros podemos apoyarnos más, no viéndonos como competidoras, sino más bien solidarizándonos entre cada una. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Buenos días y gracias por ese comentario. A ver, yo creo que hay que tener en cuenta que por el hecho de ser mujer, no es que estás libre de tener prácticas machistas, porque estamos dentro de un sistema. Entonces, y las relaciones de poder se replican. O sea, no es que hay formas diferentes en las relaciones de poder, hombres, mujeres, 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 hombres, hombres. Las relaciones de poder son las mismas, las tensiones son las mismas y usamos incluso los mecanismos de violencia entre las personas del mismo sexo, porque es lo que nos enseñan, es lo que aprendemos, es también lo que pensamos que es como funciona. Y de hecho sí está funcionando, porque obviamente hay personas que están muy sometidas a otras, porque son sus parejas, sus jefes, sus compañeras, sus, no sé, sus padres, o sea, o tienen algún vínculo. Entonces, lo primero que tenemos que aprender a hacer es justamente identificar cuáles son mis prácticas y cómo cambio esas prácticas. Porque fíjate, todo el tiempo estamos diciendo, a los niños no se les pega, a los derechos de los niños, a los niños no se les violenta, y bien o mal todo el tiempo estamos violentando a los niños, porque no tenemos otra forma de acercarnos a educarles. O sea, perdemos la paciencia y le terminamos dando el chanclazo y más o menos no pasa nada. A mí también me dieron chanclazos y no soy tan mala persona. Esa es la justificación que tenemos. Entonces, claro, las relaciones de poder en los ámbitos laborales son iguales, se replican. Y también ahí hay una suerte de silencio cómplice. O sea, si es que, como decía la compañera, hubo un caso, no es sabido y es una pena, de que una compañera profesora ha sido agredida en su ámbito educativo y que la supervisora de área o la directora, la autoridad, no haga nada. Es también una expresión muy cotidiana del miedo que puede tener esa persona a perder su trabajo, a ser chantajeada, violentada,
por su superior o a meterse en un conflicto que no quiere meterse. Y esa es la salida más fácil que tenemos socialmente. O sea, cuando uno ve, por ejemplo, yo pregunto al público en general, ya. Si es que en la calle uno ve que un hombre está agrediendo a una mujer, comúnmente, ¿cuál es la reacción que tenemos? Bajarnos del auto y decir, oye, ¿qué te pasa? No le agredas. Esa es tu reacción, Germán. Es mi reacción. Pero no es la de la mayoría. Y una vez hice eso, y sabes que te voy a comentar, hace años me metí así, porque, oiga, ¿qué le pasa? Y saliste mal. Y salí mal porque la señora me dijo, no se meta, ese es mi problema con él. Okay. Claro, pero también muchas veces esa reacción de no se meta es también por la vergüenza o por el miedo a que cuando esa señora vuelva con su pareja a su casa, la violencia sea más fuerte. O sea, son las cosas que hay que pensar, porque esa señora no es que porque alguien se mete en la pelea de ese rato y en los golpes de ese rato, a ella se le va a acabar el problema mágicamente. Esa señora tiene que procesar un conjunto de acciones, de fórmulas, de intentos, y tiene que regresar a la casa con su pareja. O sea, la mayoría de gente dice, ¿por qué no se divorcia? ¿Por qué no se separa? ¿Por qué no se va? Como si la fórmula fuera tan fácil. Si esa fuera la fórmula, no estaríamos aquí conversando. Uh-huh. Pero hay que pensar que en este país las mujeres siguen ganando el 30% menos que los hombres en iguales condiciones laborales, que todavía las mujeres se quedan con los hijos siempre, cuando hay divorcios, separaciones, y que no hay pues la corresponsabilidad en los gastos, en la sobrevivencia, y muchas de las mujeres se quedan con el agresor por la dependencia económica que tienen con ese agresor. Pero también por el qué dirán. O sea, seguimos viviendo en una sociedad del qué dirán. ¿Y ahora qué dirán? Dice. ¿Y ahora qué dirán? O sea, me voy a quedar sola. ¿Qué dirán? Que soy una mujer divorciada, que fracasé, etcétera. Claro. Y eso ya no es así. No, sí es así, porque las iglesias, no hablemos solo de una iglesia. Okay. Las iglesias siguen siendo muy fuertes al respecto. Los cultos, las iglesias cristianas, y además nuestra misma círculo familiar, por ejemplo, casi siempre te plantean que arregles. Nunca te dicen, ven, yo te acojo, yo te protejo, ¿cómo vas a aguantar que te peguen? O que sean así contigo, que te maltraten, o sea, ni siquiera que te peguen, o sea, porque aguantar, o sea, más o menos, aguantar gritos, maltratos, violencia patrimonial, violencia psicológica, es como de cajón, o sea, no hay por qué quejarse tanto, porque así mismo es la vida, ya, pero no, que te peguen, igual, trata de arreglen, conversa, ya de cambiar. Si ves, o sea, no hay redes tampoco de apoyo reales. Es bien fácil es hablar desde afuera. ¿Cómo llegar a conocer, de acuerdo a tu larga experiencia, si es que la pareja que quiere casarse o vivir junta, pues no puede llegar a esto? O sea, yo te conocí de novio así, pero nos casamos y eres otra persona. Y eso decía al principio, las personas cambiamos siempre, pero lo complejo de esto es que nunca conversamos cosas realmente importantes con nuestras parejas al momento de pensar en formar una familia o formar una sociedad. Sí, cuando uno va a casarse tiene que hablar de cosas tal y cual cuando hablas para conformar un negocio y conformar una sociedad. Sí, tienes que tener claras cómo va a ser el manejo de las cuentas, claro, cómo son tus ideales de convivencia, cuáles son tus acuerdos de convivencia. No se puede dar por tácito absolutamente nada. La mayoría de personas cuando nos casamos, por ejemplo, pensamos, hablo por mí, por las mujeres que me rodean y que conozco, que cuando te casas tienes cosas como que muy dadas por hecho, que no te van a tratar mal, que no te van a ser infieles, que no te van a golpear, que te van a defender y te van a proteger. O sea, estas cosas que son como que ideales que nos meten en la cabeza y que nos hacen creer que así va a ser tu pareja. Y nunca las conversamos. Nunca las conversamos.
puedes estar 1 año, como 10 años en pareja con alguien y que nunca dices, bueno, y somos exclusivos, nunca vas a estar con otra persona, nunca voy a estar con otra persona, o podemos tener una relación abierta en donde ambos podamos tener otras parejas. ¿Qué va a pasar cuando te enojes? ¿Qué vas a hacer cuando te enojes? ¿Cuál es tu forma de manejar el enojo? ¿Te vas a ir y vas a ir a dar una vuelta y vas a regresar tranquilo? ¿O me vas a gritar y te vas a decir lo primero que se te cruce por la cabeza? O sea, esas cosas no se conversan. Y el rato que vamos a la convivencia y nos damos cuenta que la persona con la que yo estoy conviviendo no era mi pareja ideal, no era lo que yo tenía formulado en mi cabeza, no cumplía mis expectativas, porque lamentablemente vivimos de expectativas, pero tampoco esa persona puede leernos la mente. O sea, nunca fuimos tampoco nosotros capaces de decir, bueno, así quiero que sean las cosas. ¿Cómo se van a manejar los gastos? La parte económica es muy importante. Muy importante. Muy importante. Esta la dejo pendiente porque tenemos una llamada en espera. Gracias, caballero, por la paciencia. ¿Cuál sería su inquietud? Muy buenos días. Buenos días, don Germán. Buenos días a la distinguida invitada. Mi pregunta es la siguiente. ¿Por qué hoy en día, y tal vez desde antes, ha habido el amor por interés? A veces no existe amor, pero dice, yo me caso con él porque me va a dar una vida cómoda, una vida sin sufrimiento, me llevará a viajes, me llevará a lugares caros, todo eso. Y realmente se olvidan de amar a esa persona y le fingen amor. Entonces, ¿por qué ese materialismo enfermizo todavía? Y lo peor, ¿por qué las mujeres, sabiendo que no aman a esa persona, se mete con esa persona? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Qué está pasando? Que el materialismo enfermizo está realmente como fiebre. Y lo peor, no importa si el esposo, el millonario es una persona que es mala, que le maltrata, todo eso, que es infiel, y eso soporta a la mujer. Quisiera que me explique eso. Gracias. Muchas gracias por esa pregunta, pero está bastante compleja de responder. A ver, no es un tema de hoy en día, ¿sí? Más bien hay que tener claro que el matrimonio, a principios de la Edad Media, se configura como tal, como un acuerdo de negocios. O sea, los matrimonios se establecen para asegurar varias cosas. Primero, que los hijos solo sean de un solo hombre y la familia sea legítima, entre comillas. Luego, para mantener los bienes patrimoniales o fortalecer los bienes patrimoniales de las dos familias. Entonces, los matrimonios eran arreglados. Históricamente los matrimonios han sido arreglados y en muchas sociedades sigue habiendo los matrimonios arreglados. O sea, si uno se pone a pensar, en muchos países del Asia, por ejemplo, sigue habiendo estos acuerdos matrimoniales entre familias para garantizar algunas cosas que a nosotros nos parecen bastante absurdas, pero que analizándolas así fríamente tienen bastante lógica, porque lo que hacen es casarte con una persona lo más parecido a vos. En todo sentido. En todo sentido, que tengan la misma religión, que tengan el mismo poder económico, que tengan el mismo nivel educativo. ¿Sí ven? Hay el famoso dote, por ejemplo, cuando y los dotes en muchos casos daban los padres de las hijas a los hombres para que acepten casarse con sus hijas. Entonces, esto de que ahora se casan por interés, no es ahora. Siempre ha habido y siempre habrá. Y hasta ahora. Claro, y hasta ahora hay matrimonios arreglados, incluso en nuestro medio, por las familias poderosas económicas de este país. Ustedes no verán nunca a un multimillonario de este país casándose por amor con la Cenicienta. Con la Cenicienta, sí. O sea, eso no pasa. Ya. Sí, y claro, ahí viene el tema de que efectivamente, volviendo a lo que estábamos conversando, nunca hay estos acuerdos reales de convivencia. O sea, si esto de lo económico, como que decíamos hace un momento,
¿cuál va a ser la repartición de gastos? ¿Cómo va a ser el acuerdo económico de la convivencia? Antes hablamos años 80. Digamos que papá era el que proveía, mamá quedaba en casa y por ahí va la cosa. Pero ahora todo eso ha cambiado. Al hablar yo con abogados, con gente de leyes, me decía que si una de las causas de separación fuertes también es el asunto económico. Claro, y la violencia, por eso hablaba yo hace un momento de la violencia patrimonial que existe en las relaciones de pareja. Y yo diría que no es en los años 80 que la mamá no trabajaba ganando un sueldo en los años 80 en las familias de estratos medios y altos, pero las mujeres hemos trabajado toda la vida y las mujeres sostenemos la economía del mundo. O sea, si tú te pones a pensar ¿cuánto le tocaría pagar a un esposo por el cuidado de sus hijos, de su casa y de él mismo, o a veces de los suegros enfermos o de los padres enfermos o de una persona con discapacidad en su casa? ¿Cuánto le costaría eso Muchísimo. A un hombre Muchísimo. que quiere ser el proveedor maravilloso, entre comillas? O sea, ¿quién nos paga esas 16 o 24 horas extras a la semana que hay en la casa? Tenemos muchas llamadas, María Isabel, y eso nos interesa muchísimo. Nos están marcando también a mi teléfono. Ah, ya, claro. Ok, estamos con una dama, una señorita. ¿Cómo está? Muy buenos días. Le escuchamos en Radio La Voz del Tomebamba. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Ante todo, felicitarles por ese programa, felicitarle a la doctora. Un lindo programa. Pero lamentablemente tengo que decir que las mujeres mismo damos la oportunidad para que nos traten mal. Yo tengo una niña que está en la universidad y con la bendición de Dios le hemos inculcado valores. Bueno, y ella me ha contado, dice, mami, dice, hay compañeras mías que tienen enamorados y los enamorados les faltan al respeto, les pegan, la chica está morada, los brazos, las piernas. ¿Por qué dar lugar a esa situación? Y encima de eso ellas atrás de ellos. Entonces las mujeres no nos valoramos. Ese es el problema por el cual el varón también no nos valora y no nos respeta. Buenos días, gracias. Es un comentario de una señora adulta. Sí, bueno, no solo las señoras adultas piensan eso. Yo creo que muchísimas personas piensan eso y gracias por su comentario, pero ya hablamos un poco al respecto. Okay, o sea, sí. Es muy fácil observar o plantear desde fuera las cosas. En realidad nunca sabemos qué hay tras de eso. O sea, y acuérdense que en estas relaciones justamente fundamentadas en prácticas machistas, la manipulación es una de las principales formas de violencia. Entonces, muchas veces vemos, primero, que la violencia en el noviazgo es una práctica cada vez más común, justamente vinculada a esta famosa manósfera que decíamos hace un momento, ¿no? Los jóvenes están consumiendo lo que se plantea en la manósfera y en esa manósfera nos están diciendo, bueno, tú tienes que ser el fuerte, tú tienes que mantener el control, tú tienes que demostrar quién tiene el control y el poder. Cuidado seas mandarina. Cuidado seas mandarina, cuidado te dejes controlar. Y además hay esta práctica perversa de manipulación, ¿no? Si ya tuviste sexo conmigo y me dejas, yo voy a decirle a todo el mundo que eres una fácil. ¿Quién te va a querer después de haber estado conmigo? Nadie quiere a una mujer que ya no es virgen. O sea, se siguen manteniendo narrativas que parecen que son sacadas del año de la chispa, pero que siguen siendo una constante y que siguen afectando emocionalmente a quienes lo vivimos. O sea, no es tan fácil. Y además, la misma sociedad, yo insisto en esto, el mismo sistema, la misma sociedad nos está planteando a las mujeres que tenemos que aguantar. Aguántate. Para eso te casaste, aguanta. Para eso te casaste, si llega aguántate. si la hija llega llorando, dice, mi marido llegó a las 8 de la mañana borracho, hizo relajo y me quiero separar, y el papá dice, ¿qué pasó? Dice, a la primera ya te quieres ir. Arregle, no ha de ser tan grave. Lavando igual queda.
Interesante, muy interesante conversar con nuestra invitada María Isabel Cordero, directora de Sendas, con una larga trayectoria en todo esto que estamos platicando. Estamos con una llamada, Gustavo, perfecto, estamos con otra dama. Muy bien, señorita, gracias por la paciencia. Su pregunta, su consulta, su opinión, buenos días. Sí, buenos días, ¿cómo le va, Germán? Buenos días, licenciada. Yo quería preguntarle a la licenciada, a lo mejor, no sé si sería factible, antes de contraer matrimonio, presentar tanto un informe psicológico como psiquiátrico de su pareja, porque a la larga se esconden ciertos patrones, ciertos temas que luego van saliendo en el momento que usted ya tiene una relación ya formal. Entonces, mi pregunta sería eso, debería, o también mi opinión y mi consideración, presentar algo así, porque después uno se encuentra con sorpresas que nunca se imaginó. Gracias. Sí, muchas gracias por ese comentario, bueno, y también bastante valiente, porque yo no creo que la mayoría de mujeres estén dispuestas a plantear una cosa de ese tipo, ¿no? A ver, personalmente yo creo que sí deberíamos tener acuerdos tácitos con nuestras parejas previo a una convivencia o a un matrimonio. Y incluso antes de tener una vida sexual, yo estoy completamente de acuerdo que uno debería entrar con una serie de exámenes para saber cuál es tu condición de salud y si no tienes ITS o sea, una serie de cosas que tienes que saber, y efectivamente podría también darse este acuerdo de hoy hagamos una valoración psicológica para ver cómo están nuestras mentes, qué es lo que está pasando por nuestras cabezas. Lo complejo de eso es que el otro esté de acuerdo. Y además, acuérdense, cuando uno entra en esa negociación, no es solo yo voy a exigir que él se haga un test psicológico o un examen psiquiátrico, yo también tengo que hacerlo. Y ahí los dos van a saber con qué tipo de persona aparentemente estás conviviendo. Pero ante eso puede la pareja, pero es que yo le amo, o sea, su perfil no es bueno, pero yo le amo. Bueno, ahí la que necesita terapia eres vos. Es que sí, o sea, yo creo que nos hace falta muchísima educación emocional. O sea, y ahí es donde estamos fallando como familia, como sistema educativo, como medios de comunicación. Hemos fallado los medios de comunicación. Sí, no tenemos programas, por ejemplo, permanentes. Bueno, ahora por suerte tienes un mundo de podcast, en donde, y digo por suerte porque realmente ahí en los podcasts vos encuentras personas especialistas, también un mundo de oportunistas, ojo, hay que ver muy bien lo que uno consume, pero encuentras especialistas que te pueden dar varias pautas y varias información muy útil de justamente cómo aprender a convivir en pareja. Estamos con otra llamada telefónica. Caballero, ¿cómo está? Buenos días, estamos con María Isabel Cordero, directora de Sendas, aquí en la radio. ¿Cuál es su pregunta, opinión? Buenos días. ¿Aló? Sí, si le sube un poquito, Gustavín. Okay. ¿Aló? Ahí estamos, correcto. Le escuchamos, mi amigo. Buenos días. Germán, buen día. A su invitado, buenos días. Es un tema que se puede uno ver de diferentes puntos sin ningún momento de poner al malo de la película ni al hombre ni a la mujer. Es por el bien de la sociedad. Bien decía mi doctora Flor María Salazar, respeten a la mujer, de niñita. Debajo del techo acá hay hombres y mujeres. Eso es, yo no sé por qué nos tenemos que pelear hombres y mujeres. Ahora llegó el momento en que el hombre es el malo de la película o la mujer la mala de la película. Cuando yo quiero preguntar aquí, para no extenderme, así como estamos dando cifras, ¿qué está pasando? ¿Por qué las niñas de 12, 13 años se pierden de la casa y se van? Y aparecen y nadie sabe de las cifras y las causas de los motivos, por qué se fue y por qué regresó. ¿Qué está pasando, por favor? Digan por qué. Y no estoy hablando como morbo de información, estoy hablando para que los padres y madres y la sociedad veamos qué está sucediendo para ver sistemas correctivos. ¿Qué es la cuestión económica? ¿Qué es el padre, la madre que no da formación en la casa? ¿Qué está sucediendo de las niñas? Estoy hablando, por favor. Porque ellos son los que se pierden y regresan. Y ojo, hay casos que han estado con personas adultas con consentimiento de ellas.
Entonces, digamos claro el momento que está pasando aquí en nuestro querido Cuenca, porque Cuenca y el Ecuador Cuenca se caracteriza justamente porque hay medios de comunicación así como usted, que da cabida a los ciudadanos, y los ciudadanos debatimos. Si no los dan públicamente, debatimos dentro de la sociedad, dentro del medio social. Porque no es posible que ahora los seres humanos seamos tratados peor que las mascotas. No me voy contra las mascotas, peor que las mascotas. Y dentro de poco se viene momentos en que ya no va a haber juventudes. ¿Por qué será? Y si hay vuelta a juventudes, hay familia, vuelta con un sueldo de migrante que no va a haber ni para salud ni educación, en un país lleno de corruptos. Buenos días y gracias. Ok, rápido ahí estaba. ¿Por qué dice que las chicas se van de casa a 12, 13 años? Bueno, hay varios factores. El principal factor para que niños y niñas y adolescentes salgan de su familia justamente es la violencia. O sea, la principal causa de abandono de los hogares, de salida de los hogares de niños, niñas y adolescentes es la violencia que viven en sus casas. Y ya sea violencia que les afecta directamente a ellos y a ellas, cuanto violencia que ven del padre contra su madre. Y esa violencia obviamente les empuja a salir de la familia, que debería ser este espacio de protección y de cuidado, que no es tan real. Y también obviamente los índices de violencia sexual que hay contra niñas dentro de la misma casa. O sea, el 80% de violaciones contra niñas y adolescentes vienen del sistema familiar, vienen de sus propios hogares, que es un dato espeluznante, ¿no? Terrible. Es un dato terrible. Y luego también tenemos que ver que, al incrementar los grupos de delincuencia organizada en nuestro país y la presencia de estos en ciertos territorios, también estamos hablando de prácticas de trata y explotación sexual contra niñas y adolescentes. Y ahí viene todo el tema de qué tan preparados estamos para enfrentar esas situaciones, para que las entidades como la policía, la fiscalía, las entidades del orden y la seguridad puedan controlar esta situación. Es todavía bastante escasa en el país. O sea, las desapariciones forzadas siguen siendo una constante, especialmente para niñas y adolescentes que son luego expuestas a la trata y la explotación sexual. Entonces, esos son como que los factores principales, ¿no? Muchas veces el señor nos decía, es que luego regresan, y regresan después de haber estado con un adulto, y lo hicieron por su voluntad. Ojo, toda relación sexual con una menor de edad es violación. Muy bien, ya lo escucharon. Con María Isabel Cordero, esta mañana en Radio La Voz del Tomebamba. Estamos, Gustavo, con una dama, una señorita. Gracias por la paciencia, Gustavo. Ahora sí, le escuchamos. Muchas gracias, señor, por la oportunidad. Yo tengo un caso cercano de un maltrato dentro del hogar. Entonces, ha habido la separación de la pareja y un niño de por medio. Entonces, el niño también ha sentido ese maltrato. Y pienso yo que ahora desde la justicia mismo falla, porque con el pretexto de que él es el papá, de que el niño no quiere irse, el niño, donde su padre tiene una negativa, un terror, un miedo por el maltrato que ha sufrido. Él nunca ha sido un buen padre, y entonces pero los jueces ahora siempre dicen que como es el papá, él tiene el derecho. Si el derecho no ha hecho que este señor sea ni un buen papá, y ahora quiere ser el papá cariñoso con la negativa del niño, porque han sido víctimas de violencia psicológica, emocionales, muchos riesgos, y entonces le quieren exponer al niño a que vuelva a verle a su papá sin considerar esta violencia, porque en los juzgados solamente dan largas y largas a los juicios en favor de las mujeres, sin escuchar de que la mamá quiere defender los derechos del niño, protegerle al niño. Entonces, ¿cómo es que estas leyes tampoco favorecen y no hay un fin a los juicios, no hay un fin a la justicia? Y los jueces le someten, imagínense,
a un niño de 5 años a interrogatorios, la psicóloga le someten. ¿Qué puede decir un niño de 5 años y hacer una valoración cuando la madre está defendiendo sus derechos? La madre está defendiendo los derechos y la seguridad de su hijo. Eso es mi comentario, doctora. Muchas gracias. Gracias, señora. Le doy toda la razón. O sea, ya hemos comentado también, el sistema de justicia es bastante cruel en los casos, sobre todo de violencia basada en género y los casos de violencia intrafamiliar. Por ejemplo, se supone que en estas situaciones basta una vez el peritaje psicológico de un niño para que el juez tome la decisión. Okay. Sin embargo, hay jueces que están pidiendo 3, 4, 5, 10 peritajes y eso se llama revictimización. Sí, y está yendo contra la ley. O sea, el procedimiento te plantea que no puedes revictimizar. Estamos mal con la justicia. Creo que necesitamos más jueces más preparados, más humanos. Ok, estamos con otra dama. Señora, buenos días. Gracias por la paciencia. ¿Cuál es su comentario o pregunta? Muchísimas gracias por la oportunidad. Quisiera dar una opinión. Hoy en día, lamentablemente, la juventud, hablo en general, sean hijos de matrimonios disueltos o de familias o de matrimonios bien puestos. La juventud no coge cabeza. No quieren aprender nada, no quieren hacer nada, y si se les llama la atención, es maltrato. No quieren, en especial las mujercitas, no. Bueno, que el varón también tiene que aprender, pero lamentablemente la juventud ve lo más fácil. Se hacen de grupos de amigas, de amigos, ellas también quieren hacer lo que les da la gana, y si les dicen no sales, entonces ahí va la rebeldía. Por más que se converse, por más que se dé apertura, pero a veces la juventud no entiende, son juventud de cristal, lamentablemente. No son criadas como nuestras mamitas nos criaron, o nuestras abuelitas, que aprendimos a hacer todo en temprana edad. Hoy en día no es así. Las mamitas también son jóvenes, entonces no están y ceden todo. Por eso la juventud hoy en día está descarriada. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Ok, claro. Dicen generación de cristal, generación del confort. No hay como decirles nada, ni en escuelas, ni en casa, porque hasta nos pueden demandar. Alguna vez escuché así. Ay. Bueno, con todo el respeto que merece la opinión de la señora, yo no comparto. O sea, para nada. Realmente creo que los procesos educativos de formación de carácter, de personalidad, viene de nosotros. O sea, yo me acuerdo cuando alguien me decía malcriada, y yo decía, bueno, pues entonces es culpa de ellos, ¿para qué me criaron mal? Sí, o sea, no es una forma de justificar lo que nosotros como adultos estamos haciendo mal. No es que los adolescentes y la juventud está descarriada y no hay como decirles nada. Nosotros educamos a esos seres, o sea, somos los responsables de quienes son mayoritariamente. Entonces ahí vienen las dicotomías también, porque la señora decía una cosa de antes nos enseñaban a ser buenas mujeres, o sea, nos enseñaban las cosas de la casa y nosotros obedecíamos, y eso, ¿quién dice que está bien? O sea, estamos viendo los resultados de esa educación, en donde las mujeres estamos este rato siendo asesinadas por nuestras parejas, porque si vemos en retrospectiva, el femicidio no sucedía con la frecuencia que sucede hoy en día. Hay esta permisividad de que a las mujeres nos pueden matar porque no estamos cumpliendo el rol de mujeres que deberíamos cumplir, porque no estamos siendo esa mujer ideal que está en el imaginario de alguna caverna. ¿Sí? Entonces yo creo que ahí también tenemos que ser muy críticos con nosotros mismos y aprender a comunicarnos con las y los adolescentes. Vuelvo al tema de la manósfera porque creo que aquí es muy importante. Si los adolescentes no están teniendo de nosotros como adultos la información que ellos necesitan, no solo la que quieren oír, la que necesitan oír. Es decir, estas sobremesas
en donde cuestionemos prácticas violentas, estos diálogos en donde digamos, no puedes beber porque sí, no, sino, a ver, ¿qué te provoca el beber? ¿Qué te provoca el consumir drogas? ¿Qué te provoca el ser violento? ¿Qué te puede provocar estar dentro de una pandilla? O sea, conversemos de esas cosas como si ese niño y esa adolescente fueran sujetos dignos de nuestra confianza. Y dialoguemos, o sea, ahí viene, no podemos imponer las cosas en un medio en donde hay un sujeto al otro lado de la línea, en tu grupo de WhatsApp, en tu canal de YouTube, que te está diciendo lo que quieres oír y que está escuchándote, casi te lee el pensamiento. Fíjate, dentro de la manósfera hay estos famosos grupos de incels, que son el primer grupo que salió. Es estos célibes involuntarios, que sostienen que son célibes a la fuerza porque las mujeres solo quieren tener relaciones sexuales con hombres guapos y con hombres con poder económico. Eso ellos creen, y que ellos son víctimas de esas mujeres, porque las mujeres ahora están eligiendo con quién estar. Entonces, imagínate lo que es para un muchacho que no cumple los estándares de belleza, sí, no cumple con los estándares que le impone la sociedad, no es popular, y además de su casa está recibiendo mensajes violentos como eres un inútil, no sirves para nada, no puedes hacer nada, además eres tonto porque pierdes el año, porque te quedas a supletorios, eres un flacuchento desnutrido, y pareces mujer. Entonces llegan a su YouTube de confianza y este hombre les empieza a decir, no, tú estás en estas condiciones porque las mujeres están siendo malas contigo, porque las mujeres ahora escogen, porque las mujeres ahora toman decisiones. ¿Cuál es el camino? Someterlas. Entonces, ahí también tenemos que ver como adultos qué estamos hablando con nuestros hijos, cómo estamos controlando lo que ellos están consumiendo en las redes sociales. ¿Qué estamos haciendo al respecto? Tenemos otra llamada. Bueno, hay tantas inquietudes. En esta parte no quiero que se me escape. Tenemos que ser los papás metiches. Es decir, sí, me tengo que ir y ver en la computadora, en el cuarto, y me voy y busco. Sí. Hay que ser así. Sí, o sea, yo creo que la privacidad se va ganando conforme vas creciendo. No es que puedes dejarle a tu guagua de 8, 10, 12 años que vea lo que quiera en el celular o en la computadora. Tienes que tener control parental. O sea, tienes que saber qué es lo que está viendo. De la misma forma que tienes que saber con quién se está relacionando. Quiénes son sus amigos, con quién sale, a dónde va, hasta qué horas está fuera de la casa, qué está haciendo cuando tú no estás con él. O sea, uno tiene que involucrarse en eso. No es que puedes dejar que... Dejemos nomás, no, si él es tan racional, si es tan lindo, si es tan inteligente. No. Los sujetos necesitamos límites en nuestro proceso de desarrollo personal. Muy bien, estamos con otra llamada, otra dama. Gracias por la paciencia, señora. Le escuchamos en Radio La Voz del Tomebamba. Muy buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Primero, Germán, permítame felicitarle por todos los invitados suyos de los sábados, muy interesantes. Y no se diga la invitada del día de hoy. Si me permiten, como docente, una inquietud, mejor dicho, varias. Pues sí, muchos asuntos tenemos que ver, o responsabilidad. La responsabilidad somos nosotros los padres, pero también el Estado. Y hay muchas cosas que solucionar, hay muchas cosas que arreglar. Coincido en parte con algunas personas que me antecedieron en la palabra. Como docente, yo pude ver que se quitó demasiada autoridad a los padres de familia, a las docentes, a los directores, rectores. Se quitó demasiada autoridad con las leyes que se llevaron pues adelante, o que fueron elaboradas en cierta época. Realmente los muchachos salieron de control, se les escapó de las manos la autoridad, y nosotros estábamos atados de manos y pies, como dicen generalmente o vulgarmente, porque no podíamos hacer nada, porque los muchachos se volvieron mediocres,
no solamente en el tema educativo, en lo académico, sino que también se volvieron, aparte mediocres, irresponsables, altivos, altaneros, y con eso estuvieron ellos y están hasta la fecha fuera de control. Hay muchas cosas que arreglar en el sistema educativo, porque fue demasiado permisivo. Yo vi a muchachas realmente rebelarse con sus padres y hacer lo que les daba la gana, y entiendo que hasta el día de hoy así sigue siendo, porque la ley, entre comillas, les ampara, les protege. Entonces hay muchas cosas que solucionar, y sí, ciertamente los primeros valores, eso sale del hogar, nace del hogar, tiene que ser inculcado desde el hogar, pero lamentablemente, como digo, vi de todo. Los muchachos, pues, de buenos hogares, de buenos padres de familia, núcleos que uno tuvo la suerte de conocer, inclusive alrededor de uno, ¿no? Núcleos familiares, pues ni el ejemplo valía, porque como ya se enteraron que la ley les amparaba, les justificaba de todo, pues se volvió así la juventud, como alguien decía hace un momento, la juventud de cristal. Lamentablemente nosotros como adultos, la sociedad y el Estado también tienen responsabilidad en ello. Hay mucho que arreglar, mucho que solucionar, mucho que corregir. Muy buenos días, muchas gracias. Ok, es una docente, una profesora o directora, tal vez, María Isabel. Vuelvo a lo que estábamos planteando. Yo realmente no conozco datos estadísticos que muestren en realidad cuántos adolescentes han accedido a la justicia, por ejemplo, para poder evitar ser golpeados, difamados, violados, explotados en el ámbito familiar. No conozco. Lamentablemente, yo ahí puedo contradecirle lo que decía la profe de hace un momento, porque sabemos que el Estado no protege realmente a niños, niñas y adolescentes. No hay casas de acogida, por ejemplo, para niños y adolescentes que viven violencia dentro de sus casas. Las casas de acogida son muy pocas, son muy limitadas, muy contadas, con capacidad de atención bajísima en relación al número de violencia que hay dentro de los hogares, que es lo mismo que pasa también con las mujeres. O sea, una mujer violentada, ¿dónde va con sus hijos? En Cuenca tenemos una casa de acogida, pero en la mayoría de cantones no existen casas de acogida, más en las zonas más rurales. Entonces, yo creo que, bueno, siempre habrá perfiles de adolescentes, de niños más fuertes, más reaccionarios, menos fáciles de adaptarse, digamos, a las normas y a las exigencias de convivencia en una unidad educativa. Eso siempre va a haber. Siempre va a haber personas que se vuelvan adictos, que se vuelvan agresores, o sea, eso no podemos controlar en números, digamos. Pero decir que la mayoría es eso, no está bien. Yo no lo comparto. No, para nada. Y claro, o sea, la juventud es rebelde, pues. O sea, todos hemos sido rebeldes en un momento. ¿Por qué? Porque estamos en un proceso de construcción de nuestra personalidad. No vamos a someternos y agachar la cabeza a cualquier cosa. Estamos en un proceso justo de, a ver, vamos a medir fuerzas, vamos a medir hasta dónde puedo llegar, cuándo voy a ser autónomo, cuándo voy a poder decidir cosas como cómo me peino, qué ropa me pongo, con quién salgo, cuándo tengo sexo. Son cosas que los jóvenes y las jóvenes vamos aprendiendo en relación a esta dinámica de poder que tenemos con la autoridad, sea el papá, la mamá, el profesor, el rector, o sea. Y aún esta situación podría hasta complicarse porque vivimos en una sociedad donde hay muchos padres que han migrado. Claro. Y quedan los niños con la abuelita o la tía o el tío. O los mismos niños que quedan cuidando a sus hermanos menores. Por ejemplo, sabemos estadísticamente que el embarazo adolescente en las provincias de Azuay y Cañar, una de las principales causas de embarazo, es porque las adolescentes no quieren hacerse responsables de hijos que no son suyos. Prefieren ser responsables por hijos propios. Así están las estadísticas. Así son las estadísticas.
Ok, estamos con otra llamada. Caballero, ¿cómo está? Gracias por la paciencia. Su pregunta, su opinión o inquietud. Buenos días. Ok, bueno. ¿Se cortó? Sí, cuando nos llaman tienen que ser un poquito pacientes. Vamos con, ahora sí, buenos días. ¿Con quién estamos? Buenos días. Sí, buenos días. Sí, le escuchamos, mi amigo. Sí, ¿cómo está, licenciado Germán? Saludos a la doctora. No sé, un comentario, una opinión, una pregunta. Verá, hoy en el día también en la sociedad hay chicas, ¿no?, de 20, 25 años que se enamoran de hombres, ya yo diría de 45, 50, 60 años. Y ahí eso, no sé si será verdad un amor verdadero, un amor ilusionado, un amor hechizado, o no sé. Entonces también hay esos casos, ¿no? Y a la final como que en el camino estas relaciones se van destruyendo y se separan. Entonces yo sí quisiera una opinión acerca de la edad también de las chicas que se enamoran de hombres ya adultos, ¿no? Gracias, muy amable. Bueno, es una inquietud de un oyente, ¿no? Dice, ¿por qué las chicas las prefieren maduras? Y muy válida, sí. y muy válida. Pero esta ha sido un tutti frutti este programa. Exacto, yo venía preparado para un tema y me sale con otras cosas. A ver, yo creo que más bien la pregunta debería ser, ¿qué les pasa a los hombres adultos que quieren tener relaciones con mujeres jóvenes? O sea, ¿cuál es? Y vuelve a ser un tema de una construcción sociocultural. O sea, en este sistema nos dice que las mujeres jóvenes son esas mujeres deseables, ¿sí? Y vos ves en nuestro medio muchísimos hombres que después de 20, 30 años de estar con sus parejas se van con mujeres más jóvenes, o sea, deciden tener aventuras, romances o matrimonios con mujeres más jóvenes. Entonces ahí la pregunta no es ¿qué pasa a las jóvenes? O sea, mi pregunta es al revés, ¿qué pasa con los hombres? ¿Qué pueden encontrar en una mujer mucho más joven? ¿Qué cosas en común puede haber ahí en esa relación? Y claro, o sea, puede que esa mujer joven realmente esté interesada en un hombre adulto, maduro, supuestamente, con poder económico ya establecido, que le dé estabilidad, que le dé seguridad, que le dé tal vez todas las cosas que en su casa no puede tener. Y esas más o menos son razones bastante legítimas. Al contrario, ¿qué? Entonces volvemos al tema de cuando te emparejas con alguien, ¿cuáles son esos acuerdos? Cuando tú buscas una pareja, ¿qué estableces de forma personal como tus no negociables? O sea, porque uno tiene que aprender a decir, bueno, esto no va a pasar conmigo, esto yo no voy a hacer, esto yo no voy a soportar. O sea, cuando yo busco una pareja, quiero A, B, C y D en esto. Sí, pero también, ¿qué no quiero? ¿Qué no quiero en esa relación? Muy Nunca bien, más. muy bien. Y bueno, pues si los hombres deciden estar con mujeres más jóvenes que ellos, también tienen que asumir su parte. O sea, después no van a decir, es que estuvo conmigo por interesada. Bueno, pues es legítimo tener intereses, ¿o no? Exacto. Estamos con otra llamada. Señora, gracias por la paciencia. Su consulta, opinión en este día sábado en Radio La Voz de Tomebamba. Buenos días, señores de La Voz de Tomebamba. Buenos días, doctorita. Yo quisiera hacerle una preguntita, ¿qué es de verdad que que estamos en otro milenio? Ya es diferente la educación, porque antes no era todo así, pero ahora los chicos a veces, porque uno se les habla, se les dice lo que deben hacer, cómo se tienen que comportar, todo, entonces a ellos no les gusta, y entonces por eso escapan, se van de la casa. Entonces eso yo digo, y también a las chicas también que ahora ya no quieren casarse, y ahora yo solo se une unión libre, y eso yo quisiera que me haga entender que estamos, o sea, ¿por qué está así el mundo ahora? Porque, o sea, yo no entiendo eso, que uno por decir que a veces uno dice que uno no está loca para decir, o sea, cómo deben educarse.
Y también vuelta otro hijo, también mejor, ahora ya cuando ve con los hijos grandes, entonces ahora ya me da la razón, ¿verdad, mamá? Ha sido verdad. Si no me hubiera usted educado así, ¿cómo hubiera sido yo ahora? Gracias, mami, gracias. Entonces, a veces dicen ahora, ya no diga nada mejor, porque ahora es otro milenio. Eso es, y también ahora con las cosas que se ponen esas en los oídos, se ponen y no escuchan nada, creo que ya no quieren ni escuchar lo que uno se les dice. Hay que estar gritando, llamándole, entonces eso está no sé, está descarrilado ahora el mundo, digo, por eso hay tantas cosas que se oye porque no sé, antes no era así todo, entonces para uno sí se hace difícil de entenderles a ellos. Gracias, muchas gracias, doctor. Claro, es la opinión de una persona adulta, ¿no es cierto? Sí. Que ya es abuelita, porque dice, mi hijo también me comenta esto con sus hijos. Pasa lo mismo con sus hijos. Bueno, muchas gracias, señora. Bueno, yo le contaré que hace 40 años, cuando yo oía a la Super 9 con audífonos, me decía mi abuela exactamente lo mismo. Sácate esas cosas, que no hay cómo hablar con vos. No estás oyendo nada. Y yo, no, sí les estoy Y hace 40 oyendo. años también decían que el mundo estaba loco. Y hace 40 años también decían que el mundo estaba loco. Y hace 40 años, por ejemplo, a mí me decían que yo estaba loca porque quería viajar, estudiar, irme fuera. Y ahora eso es parte de la realización personal de la mayoría de jóvenes. O sea, el poder estudiar fuera es súper importante, y es más, las familias te motivan y se endeudan para eso. Hace 40 años a mí me decían, oye, estás loca, o sea, ¿cómo te vas a ir tan lejos? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? O sea, ¿a dónde vas a ir? Una serie de cosas. Yo insisto mucho en el tema de la importancia de efectivamente construir relaciones poniendo límites con hijos e hijas. O sea, no, uno tiene que decir 20 millones de veces, las reglas aquí son estas, y ir cumpliendo esas reglas. O sea, no podemos, porque es parte de la educación que estamos dando a nuestros hijos. Ojo con eso, o sea, no es que ellos siempre van a obedecer, no es que siempre va a haber sumisión y absoluta obediencia, no, van a haber procesos de negociación que son necesarios. Va a haber el tema de, me vuelves a las 10, no, pero déjame volver a las 12. Es que no puedes ir hoy, si vas el sábado no puedes ir el domingo. Entonces, va a haber la negociación, pero ¿por qué? ¿Dónde está? ¿Quién dice? ¿Cómo así? O sea, es parte de un proceso de convivencia y de negociación de esa convivencia, pero tenemos que establecer reglas, establecer límites y aprender a negociar. Lo otro sobre que ya no quieren casarse, bueno, pues es legítimo no querer casarse, no querer tener hijos, tener un proyecto de vida diferente al matrimonio tradicional, intentar primero convivir con la pareja, porque ya estamos viendo que el matrimonio muchas veces no es la figura ideal, que dentro de ese matrimonio hay problemas económicos, hay problemas de violencia, hay diferencias. Es más fácil, después de convivir, si no funciona, que cada uno vuelva a su casa, que pasar por un proceso de divorcio, ¿no? O sea, estamos deshaciendo una sociedad si ya vamos a lo legal. Entonces, yo lo que insisto mucho es que efectivamente, así como nosotros como adultos esperamos que los jóvenes, los niños nos hagan caso, nos obedezcan, sean más sumisos, yo invito a los adultos a ser más comprensivos, a escuchar también a las y los adolescentes y a los niños, a ver cuáles son sus intereses, cuáles son sus narrativas, qué es lo que les gusta, qué les está pasando, qué inquietudes tienen, qué malestar tienen. Que a nosotros nos hayan educado de una manera no significa que sea la mejor manera y que sea la correcta. O sea, vivimos en un mundo en donde los jóvenes están escuchando de completos extraños las cosas que ellos quieren oír. Hay completos extraños al otro lado del celular que les están valorando, que les están reconociendo, que les están aplaudiendo y que les están motivando a hacer cosas que son malas para sí mismo. O sea,
te motivan a ser violento, te motivan a ser controlador, te motivan a violar, ¿sí? Te motivan a que a determinar qué puedes y qué no puedes hacer, porque en tu casa no te están escuchando. Entonces yo insisto mucho eso, o sea, si nosotros estamos hablando de que queremos un mundo menos violento, seamos menos violentos dentro de la casa con nuestros hijos e hijas, con nuestros nietos y nietas. Escuchémosles, conversemos, no nos cerremos, aprendamos a atender esos No nos puentes. asustemos. No nos asustemos de lo que nos dicen. Exacto. No nos escandalicemos, no regulemos todo. Sí, porque si viene mi hija o mi nieta y me dice, es que abuelita, yo ya no me quiero casar, yo ya no quiero tener hijos. ¿Así por qué? ¿Y cómo así es idea? No, ay, pero ¿por qué? ¿Y qué va a hacer de tu vida? ¿Y quién te va a cuidar cuando seas viejita? Y yo estoy segura que mis hijos ya no me van a cuidar cuando sea viejita. Ya no me falta mucho para ser viejita. Pero yo sé que no me van a cuidar, ni quiero ser una carga para ellos. Yo estoy convencida de eso. Yo quiero que mis hijos hagan lo que ellos quieran hacer y que eso les haga felices. Si quieren vivir en la China, que se vayan a vivir a la China. Si quieren tener una granja y criar pollos, puta que lo hagan. Ya. Sí, es eso, porque yo creo que mucha de la violencia que vivimos justamente se da porque no aprendemos ni a decir lo que pensamos y sentimos, ni a escuchar. Y eso de guardar las cosas también es terrible, pues, porque eso para los hombres se puede convertir incluso en una enfermedad. En una bomba de tiempo, Germán. Una de las cosas que más vemos en hombres violentadores es la poca capacidad que tienen de canalizar sus emociones. Entonces, claro, hay algo que les está frustrando, hay algo que les está molestando, y en vez de canalizarlo a tiempo o en su momento, explota. ¿Y contra quién explotan? Lamentablemente contra los más cercanos, contra los más vulnerables, contra los que están ahí para aguantarles, que son sus esposas y sus hijos e hijas. Ok, otra llamada telefónica, estamos con un caballero. Gracias por la paciencia, mi amigo. Estamos con María Isabel Cordero de Sendas en este día sábado. Le escuchamos. Buenos días. Ok. Tantos temas. Sí, ahí estamos. Perfecto. Jubilado. Yo quisiera a la doctora que conteste las cosas de la realidad en la que se vive y vivimos. Yo, cuando fui niño en la escuela y en el colegio, mis padres y mis abuelos tenían sus horas y sus maneras de las cuales a nosotros nos trataron y nos formaron. Creo que en la época en la que hablo yo, estoy sobre los 80 años, doctora. Yo me eduqué en la escuela Luis Cordero, en la escuela superior Luis Cordero. Pasé al colegio Benigno Amado y luego a la universidad. Mis padres y mis abuelos me enseñaron a respetar. Me decían, no salga, no salía. No te vas, no me iba. En mi época había bailes, había como ahorita lo hay. Pero todos y cada uno de nosotros éramos controlados por nuestros padres. 6 de la tarde vienes, 6 de la tarde estás. 10 de la noche nos recibimos toda la familia, nos vamos a tal parte y regresamos. Ahora yo le pregunto a la doctora, en la edad, en la época en la que estamos, a sus hijos o a sus nietos, venga a tal hora, ¿lo vienen? ¿Qué autoridad tiene usted o cómo puede usted educar si en la misma sociedad, como usted lo dice, hay que esperar a ver? No puede imponer ahora a los jóvenes. ¿Y cómo nos impusieron a nosotros? ¿Cómo somos ahora en la sociedad buenas personas? No entiendo prácticamente a veces que dice que la psicología así, que hay que ir por este otro lado, que el profesor así, como dijo la compañera. Yo me acuerdo en la escuela Luis Cordero, yo no hacía los deberes, me rompían el cuaderno, me daban con la regla en la mano y agradezco por lo que estoy ahora.
Lo mismo en el colegio en el Benigno Malo. Excelentes maestros hemos tenido. Y nos han educado y nos han formado como estamos. Ahora, ¿en qué sociedad piensa usted, doctora, que está viviendo? ¿O piensa usted que porque hablamos con él, le decimos las cosas que son, no quieren hacer, entonces, ¿a dónde vamos a ir? Como dijo la compañera, ahorita la educación está por los suelos, porque el maestro no tiene autoridad ni para decir, siéntese bien, porque le está acusando. Se me va afuera, peor todavía. Y más antes, ¿cómo nos hacían a nosotros? Usted recuerda las escuelas que teníamos más antes. Excelentes escuelas, excelentes maestros. ¿Y quién le ha alzado la voz a ellos? Ahora, ni a los maestros, ni a sus propios padres respetan. Y yo le pregunto ahora, ¿es justo en la sociedad ahora ver que yo he visto 11, 12 años en la escuela, en el colegio, 13, 14 años, de brazo andando, parados en la esquina, sobre un árbol, sobre la esquina, un poste, lo que sea, besándose como se les pueda, en otras palabras, como decían mis abuelos, baboseándose. Y luego después se casan. ¿Cuál es la personalidad que tiene? ¿Quién debe intervenir ahí? ¿La sociedad? ¿El maestro? ¿Los que vemos? Y si uno entra a decir, ¿qué le pasa, jóvenes? Ven lo que están haciendo, están en público, y le contestan, perdóneme, ¿y a usted qué chucha le importa? ¿Le gusta eso, doctora? ¿Que eso los jóvenes así respondan? Ok, caballero, muchas gracias. Gracias y buenos días. Buenos días. María Isabel, ¿cuál es su respuesta, su lectura? Bueno, no, yo no tengo nada que responder a lo que dice el señor. Tal vez sí dejar una cosa, insisto en lo que planteaba. A ver, porque las cosas hayan sido de una manera hace varios años, no quiere decir que hayan sido buenas. O sea, yo no recuerdo que me hayan pegado nunca, ni en la escuela ni en la casa, y soy una buena persona. Soy una persona que cumple las normas, que trabaja, que educa, que quiere mucho a la gente. O sea, no necesariamente porque haya violencia, yo voy a ser una buena persona, más bien por el contrario. La mayoría de casos de personas que son violentadas a lo largo de su vida, y en concreto los niños, o sea, los niños siguen sufriendo unos índices de violencia brutales en este país. O sea, a los niños se les sigue golpeando en las escuelas. Puede que en las escuelas urbanas de las ciudades donde hay más control ya no sea así, en las escuelas privadas ya no sea así, pero en las escuelas rurales y públicas los niños siguen siendo golpeados y violentados, y las niñas siguen siendo violadas por los profesores, porque ese profesor es un sujeto de poder y de control sobre esos niños. Entonces, no es que sea cierto que vivimos en un mundo ideal en donde los niños no viven violencia. Para nada, lamentablemente seguimos teniendo unos índices de violencia brutales, y eso es a lo que tenemos que ponerle el ojo. Sobre eso yo no planteo para nada que debemos volver a prácticas absolutamente arcaicas de control sobre niños y adolescentes. O sea, tenemos que aprender a conversar, o sea, a dialogar. ¿Podemos ser amigos de los hijos? Yo no creo que podemos ser amigos de los hijos. Okay. Porque los hijos no nos necesitan como amigos. Los hijos y las hijas tienen sus amigos, que son para cosas que no somos los papás. ¿Sí? Lo que nosotros necesitamos es ser papás y mamás que dispuestos al diálogo, dispuestos a conversar, a llevar prácticas. No todo va a ser paz y amor, o sea, eso también es mentirnos, sí, porque estamos aprendiendo a convivir con sujetos que, como dice Gibran Jail, vienen a través de nosotros, pero no nos pertenecen. Los hijos y las hijas no son sujetos de control, son sujetos absolutamente con derechos, con oportunidades, con pensamiento propio, con criterio propio.
o sea, yo no tengo la receta mágica, porque si tuviera la receta mágica, fuera facilísimo compartirles aquí a todo el mundo, sí, pero fíjate, estamos hablando de cómo una sociedad tan violenta está causando los problemas en los que vivimos hoy en día, con estos altos índices de violencia contra las mujeres, con que cada hora hay una violación, con que cada día hay un femicidio. Y lo que nos dice la gente es cómo se preocupa de que a los niños no se les está golpeando lo suficiente para que sean más obedientes. O sea, a mí me preocupa mucho esos comentarios de la gente, de quienes nos escuchan, porque como por un lado queremos una sociedad menos violenta, con menos grupos de delincuentes organizados, con menos asesinatos en las calles, pero por otro lado también estamos diciendo que lo que pasa es que a los niños y a las niñas hay que controlarles más y hay que golpearles más. Hasta ahí nomás dejo yo. Ok, sí, importante todos los comentarios y es importante también saber qué piensan los oyentes, pues, ¿no es cierto? Estamos con una dama, gracias por la paciencia. Muy buenos días, le escuchamos en Radio La Voz del Tomebamba. Buenos días. Buenos días, licenciado, muchas gracias. Algo interesante el día de hoy en su programa de pronto. Mire, añadiendo a lo que le escucho al señor que intervino anteriormente, en la verdad en la época de uno, que hoy en día uno ya está pasada de los 60 años, al volver a recordar, en realidad era una niñez tan sana y tan tranquila, porque nuestros padres no tenían necesidad de decirnos, mira, tienes que hacer los deberes, mira, tienes que hacer esto, o ya sabes que tienes que levantarte. No, nosotros era como reloj de nuestro cerebro, hablemos así. Ya era las 6 de la mañana y uno ya estaba sentado en la cama cambiándose de la ropa para el uniforme para ir subiendo a la escuela, sin necesidad de que los padres nos vayan a dejar. Nosotros cogíamos el camino, que recuerdo vivía por la Solano, cogía a mi escuelita, subía a la escalinata tranquilamente, pero hoy en el día los muchachos necesitan que los padres estén atrás diciéndoles, ya levántate, ya es hora, ya cámbiate, y si es posible poniéndoles adelante los uniformes, lo que en el tiempo de antes no era así. Como dice la licenciada, golpear, no nos han golpeado. Los profesores, sí tenía una profesora que no sé si era defecto o no sé, pero era un pellizcón. Pero de ese pellizcón uno estaba en la mente que hice algo mal y bueno, por eso me gané. Pero hoy en el día doy gracias a Dios, a mi madre, porque lamentablemente ella joven quedó viuda, pero nos crió a 5 y en realidad hemos valorado todo eso, y para por lo menos nosotros hoy en el día defendernos y tratar de criarles a los hijos, pero de una manera, como se dice, enderezada, no que se desvíen, y porque ahora dicen, no, mi papá me pegó, ahora cojo otro rumbo. La mujer, mi madre no me entiende, me voy con mi novio. No. Veo que de balde estamos adelantando, progresando, pero no encontramos ningún progreso para la juventud, pues. Pero regresar al tiempo de antes, yo digo, 1000 veces regresaría a ese tiempo, porque fue un tiempo maravilloso, que vivíamos una niñez sana, tranquila, dedicados a hacer, sin necesidad que los padres estén gritando, sin necesidad que los padres estén ahora con la tecnología llamando, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? No, le diré, licenciada, volver al tiempo de antes, yo creo que usted hubiera encantado vivir esa época, pero la época que ahora vivimos más es un tormento, y por eso la juventud hoy en el día dice, tener hijos no, casarme peor. Si encuentro una muchacha que no le guste discotecas, que no le guste estar andando, aparentando en bares, qué sé yo, si no tienen a lo mejor ni para el día y ir a estar aparentando esas cosas, no. Pero regresar al tiempo de antes, yo creo que toda esa juventud, ¿cuántos desearían vivir esa época? Y yo doy gracias a Dios, paso de mis 60 años, pero
he vivido una niñez súper tranquila y que hasta el día de hoy me encierro, me dedico a hacer las cosas, lo que tengo que hacer y tener las cosas ya que la familia llega y servirles y el fin de semana compartir, pero como se dice compartir, pero como se dice en familia, pero no yendo a estar, qué sé yo, donde que yo no puedo servirme tranquilamente, pero sí en mi casa me sirvo tranquilamente, he disfrutado y en paz y en tranquilidad. Eso es lo que yo les puedo decir, que hoy en el día la juventud por eso no quieren hogares, no quieren familia, porque es un laberinto vivo que no pueden vivir. Muchas gracias, licenciado. Un lindo fin de semana. Ok, muy gentil a la señora que también nos dio su opinión. Aquí hay un dicho que dice, todo tiempo pasado fue mejor. O sea, siempre uno tiene esa, como dice la canción de Alex Lora del Tri, la nostalgia del fin de siglo. Y los jóvenes seguimos siendo rebeldes escuchando a Pink Floyd hace 50 años como ahora. Sí, o sea, yo creo que la nostalgia nos obliga a desdibujar y por suerte a olvidarnos de las cosas que no eran tan buenas. Sí, ese tiene pero todos hemos pasado para convertirnos en adultos en procesos de negociación y de conflicto con los adultos que nos controlan a lo largo de su vida. O sea, puede ser el señor que tenía 80 años, puede ser la señora que tenía 60, puede ser yo que tengo 51 y que también tuve momentos de tensión y conflictos en mi casa para hacer cosas que yo creía que podía hacer o cosas que quería hacer, con las que quería experimentar. Por ejemplo, yo tengo muy claro que una cosa que siempre me acuerdo con mis amigas es que yo vengo de una familia bastante abierta, bastante liberal, en donde se conversaba muchísimo, muchas cosas, y donde no había tantas restricciones, sí, y más bien el permiso, por ejemplo, el poder irme a una fiesta, el poder salir al cine, el irme con las amigas, o viajar, o estudiar lo que yo quería, o aprender algún curso, no era un problema. La mayoría de mis amigas tenía que mentir para poder hacer lo que sea, para poder divertirse, para poder pasarse bien. Y yo no creo que la mentira sea un buen ejercicio en ningún caso. Los chicos y las chicas de ahora siguen mintiendo, porque es más fácil para ellos mentir que confrontarse a un momento de conflicto, de mal rato y de tensión con sus padres y madres, con sus tutores, representantes. O sea, entonces no está tan bien. O sea, y la otra cosa es que, bueno, si los tiempos eran tan buenos antes, ¿qué estamos haciendo nosotros también como adultos para que eso se conserve? O sea, porque ahí viene la contrapregunta. Y no vivimos en esos tiempos. O sea, los tiempos de ahora son sumamente más violentos externamente. O sea, yo a los 8 años podía recorrer Cuenca de arriba abajo, venía al conservatorio, del conservatorio me iba donde Leodosio Estrella, y de Leodosio Estrella me iba a mi casa, que era frente al Banco Central. Todo a pie, todo sola. Mi mamá trabajaba, mi papá trabajaba, no pasaba nada. Había seguridad, había la garantía de que uno conocía a la señora del barrio, que sabía dónde estaba la casa de tu tía, dónde estaba... había. Este rato no vivimos eso. Vivimos en una ciudad también donde lamentablemente hay mucha violencia, hay muchas pandillas, también se vive esto que todo el mundo dice, es que eso no pasa en Cuenca. Mentira, sí pasa en Cuenca. También hay secuestros, también hay extorsión, también hay asesinatos en las calles. Entonces no es lo mismo, o sea, no podemos comparar, o sea, no podemos decir, vamos a mantener toda la paz que aparentemente había antes. Y tampoco podemos vivir en una burbuja, pues, porque muchos padres piensan así. Te digo, Isabel, que conversaba cuando veo a padres jovencitos con niños tan pequeñitos y me intriga, digo, ¿cómo es el cuidado? No, dice, yo a mi hijo con este mundo que está tan loco, prefiero que esté en una burbuja.
Claro, y además, sí, claro, si le tienes una burbuja, ¿qué va a pasar con ese sujeto cuando salga de la burbuja? Ajá. Cuando le toque salir de la burbuja. Y además también estamos hablando de personas con determinados privilegios, porque no podemos hablar de todos por igual. O sea, yo todavía veo muchos niños que van y vienen solos en bus de línea a las escuelas, que ambos padres trabajan, que pasan la mayoría del tiempo solos en sus casas. Claro, si hay, y es lo que nos toca, no estoy diciendo que las mujeres tengan que volver al cuidado exclusivamente de los hijos, ojo con eso, es lo que nos está pasando, porque hoy en día, si vos te pones a pensar, más del 60% de personas no tienen trabajo formal en esta ciudad. O sea, el 60% de personas en esta ciudad son subempleados, son trabajadores informales, son obreros del día a día, o sea, son personas que salen a conseguir trabajo por horas o por un día. Para comer el día. Entonces, esas personas, ¿cómo les pides, cómo les exiges a esas personas, por ejemplo, que aparentemente mantengan absoluta paz y absoluta tranquilidad y no estén sobrepensando qué va a pasar mañana, cómo voy a dar de comer mañana a mis hijos, cómo voy a subsistir el día de mañana, ¿sí? Y ahí es donde hay un nicho de violencia latente constante, que es lo que estamos desviándonos de nuevo de nuestro tema. Ok, María Isabel, muchísimas gracias a María Isabel Cordero, directora de Sendas, una mujer con muchos conocimientos, pues aferrada a nuestra realidad que es Cuenca, que la conocemos hace mucho tiempo. Y que, como dijo María Isabel, hoy realmente ha sido un tutti frutti, no va a ser la última vez, María Isabel, en donde ya toquemos temas específicos que son tan importantes. En resumen, más o menos, yo lo que podría pues resumir, de acuerdo a esta larga plática, es obviamente, por ejemplo, esta parte es importante. Métase, vea qué están haciendo sus hijos en redes sociales, vea qué tienen en el cuarto. Ya, investiguen, no se quede tranquilo o tranquila, hágalo. Y no es la primera vez que escucho de un profesional que dice, si uno tiene que saber con quién se lleva a los hijos, qué están haciendo. Antes de casarse, formalizar una relación, sométase a una situación médica de un psiquiatra, de un psicólogo, conozca a la persona, ponga el número de cédula, nomás se pone, y ahí le sale todito. Conózcase usted mismo. Exacto. O sea, yo diría sobre todo eso, conózcase usted mismo, sepa en verdad qué quiere de una vida de pareja. O sea, bájese de la nube del ideal de que, es que... De que la Barbie o el Ken. Del matrimonio. Exacto. Y de la fiesta rimbombante y vestirse y casarse de blanco. No, o sea, toma la decisión en base a lo que uno quiere. Ok, Isabel, muchísimas gracias. Tu número telefónico o redes sociales, ¿dónde les pueden encontrar, María Isabel? Claro, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en X a través de Sendas Ecuador. Sendas Ecuador. Sí, tenemos también nuestra página web www.sendas.org.es y también a nuestro número es del 2882-456. A ver, anótale, Isabel, porque vamos a recibir llamadas, cualquier problema que usted tenga. Bueno, nosotros no damos atención, ¿no? Exacto. Por si acaso, no hacemos atención psicológica ni legal, nosotros hacemos más bien programas de formación y de educación a grupos. Pero tú le puedes derivar dirigir a alguna persona. Y para que en realidad queremos que vivir la fiesta en paz. No queremos hijos económicamente sobresalientes, queremos que sean buenas personas. Sí, y que estén en paz, como vos dices, es tan importante. Gracias, María Isabel Cordero, aquí en Sendas. Amigos, nosotros nos despedimos, que tengan un lindo fin de semana. Les invitamos, este fin de semana hay una exposición muy bonita de motocicletas en el Centro de Convenciones Mall del Río, muchas marcas importantes estarán presentes, les recomiendo los stands de Royal Enfield y CF Moto, va a estar una maravilla, hoy y mañana en el Centro de Convenciones Mall del Río. Ya está lista la música de Jorge Piedra, Gustavo, perfecto, y pues como digo, que sean felices, respetemos, este momento estamos en el auto, hay mucha gente que está realizando actividad deportiva, pues nos alejamos un poquito de atletas, de ciclistas, y si vemos también un perrito cruzar la calle, dejémoslo pasar. Y un gatito también. Y un gatito también. Gracias, amigos. Nos vemos el próximo día sábado.